Prepárate, porque algo enorme y chocante está a punto de suceder y pocos están preparados para enfrentar esa verdad. Mientras la mayoría de las personas permanece distraída, un silencio pesado e inquietante se mueve en las sombras de nuestra historia. Vas a descubrir una lucha secreta, un grito ahogado que desafía al mismo Dios. La historia de un hombre que no se cayó ante el silencio divino. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre la forma en que entiendes la fe, la duda y la resistencia. En 1936, mientras soldados marchaban por las calles de España y el mundo se desmoronaba a su alrededor, un hombre de 72 años subió a un escenario, miró a un general fascista a los ojos y arriesgó su propia vida por una verdad. Su nombre era Miguel de Unamuno, y esta es la historia del hombre que se atrevió a gritarle a Dios, y aún así, no perdió su fe. Lo que sucedió en ese escenario cambió para siempre el destino de España y reveló un secreto sobre la fe que pocos tienen el valor de enfrentar. Sí, ¿alguna vez sentiste que tus oraciones llegaban a un cielo vacío? Este video transformará tu manera de ver la relación entre duda y fe. Quédate hasta el final para descubrir la frase que Unamuno susurró en su lecho de muerte. Miguel de Unamuno nació en 1864, en Bilbao, España. Desde joven, su mente brillante lo destacó como un prodigio. Fue un intelectual voraz, dominando 14 idiomas y devorando toda la filosofía occidental antes de los 30 años. Criado en una familia profundamente católica, Unamuno inicialmente abrazó la fe con la misma intensidad con la que abrazaba el conocimiento. En sus diarios de juventud escribió: «Quiero creer, necesito creer, la razón me pide pruebas, pero mi corazón exige a Dios». Pero lo que pocos saben, voz baja, tono de confidencia, es que cuanto más estudiaba Unamuno, más se derrumbaban sus certezas. ¿Quién de nosotros no ha sentido que mientras más aprendemos sobre el mundo, más complejas se vuelven nuestras creencias? En 1891, se casó con Concepción Lizárraga, con quien tuvo 9 hijos. Su familia era su puerto seguro, pero la tragedia tocaría a su puerta de forma devastadora. Este video apenas comienza, y la trayectoria de Unamuno aún te sorprenderá. Deja tu like ahora para apoyar contenidos que exploran las grandes mentes de la historia que cambiaron nuestra forma de pensar. En 1897, la vida de Unamuno fue destrozada cuando su hijo Raimundo, de solo 6 años, fue diagnosticado con meningitis y entró en agonía. Durante días, Unamuno permaneció al lado de su hijo, suplicando a Dios por la vida del niño. Las horas pasaban. El silencio de Dios era ensordecedor. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de él. Escribió en su diario esa noche: «Cuando Raimundo falleció, Unamuno experimentó lo que llamamos la noche oscura del alma. No era solo el dolor de la pérdida, era la sensación de abandono divino». Fue en ese periodo que escribió su obra más profunda, Del sentimiento trágico de la vida, donde expuso su lucha. La fe que no duda no es fe verdadera. Quien no duda no cuestiona. Quien no cuestiona no descubre. Quien no descubre no vive de verdad. Sus ideas controversiales lo llevaron al exilio político en 1924, expulsado por el dictador Primo de Rivera. Lejos de casa, su crisis existencial se profundizó. Incluso los más grandes pensadores de la historia tuvieron momentos de profunda duda. La diferencia está en cómo enfrentaron ese abismo. Si has pasado por momentos en los que el cielo parece de bronce, suscríbete al canal ahora mismo. Estamos explorando juntos las grandes luchas espirituales de la humanidad, y tu presencia en este viaje es importante. En 1930, con la caída de la dictadura, Unamuno regresó triunfante a España, pero el país que encontró estaba al borde de la guerra civil. El 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, ocurriría el momento más definitorio de su vida. El general Millán Astray, líder de las fuerzas nacionalistas y fundador de la Legión extranjera, discursaba con violencia,
Viva la muerte, abajo la inteligencia. En ese momento, el viejo filósofo de 72 años hizo lo que muchos considerarían imposible. Se levantó, temblando pero firme, y confrontó al general. Ustedes ganarán, pero no convencerán. Ganarán porque poseen fuerza bruta en exceso, pero no convencerán, porque para convencer es necesario persuadir. Y para persuadir se necesitaría algo que ustedes no tienen: razón y derecho. El general furioso ordenó: «Mátenlo». La tensión era palpable. La muerte, segura. Fue solo la intervención personal de la esposa de Franco la que salvó su vida ese día, pero el daño ya estaba hecho. Unamuno fue puesto bajo arresto domiciliario. El 95% de las personas que ven este video nunca escucharon esta historia antes. Si te impresiona el coraje de Unamuno, comparte este video para que más personas conozcan a este gigante del pensamiento. Confinado en su casa, sabiendo que sus días estaban contados, Unamuno continuó escribiendo. Y algo, el 31 de diciembre de 1936, mientras España ardía en guerra civil, Miguel de Unamuno dio su último suspiro. Testigos relatan que sus últimas palabras fueron: a medida que Miguel de Unamuno dejaba atrás la juventud, su mente brillaba con fuerza creciente y su influencia en España comenzaba a expandirse rápidamente. A los 29 años, ya era profesor, titular de griego en la Universidad de Salamanca, una de las más antiguas y prestigiosas de Europa. Su oratoria cautivadora y su erudición lo convirtieron en una figura central en la vida intelectual del país. Pero, detrás del éxito académico, latía un alma inquieta que jamás se conformaba con respuestas fáciles. En Salamanca, Unamuno encontró una atmósfera de conservadurismo, donde predominaba la tradición académica y religiosa. Pero él no era un hombre para conformarse. Sus pensamientos inquietos frecuentemente chocaban con la ortodoxia, lo que le valió tanto admiradores como detractores. No era solo un filósofo y literato, era un provocador, un cuestionador incansable. En ese periodo, publicó varias obras que se convirtieron en referencias, entre ellas La agonía del cristianismo. El título ya denunciaba su conflicto interno: cómo mantener viva la fe en un mundo donde la razón científica y el pensamiento crítico crecían en poder e influencia. Unamuno sentía que la religión tradicional se debilitaba, dejando un vacío existencial que nadie más parecía dispuesto a enfrentar. Escribió sobre la fe como una lucha trágica, una batalla entre el deseo de creer y la realidad de la duda. No se trataba de una crisis pasajera, sino de una condición existencial permanente que marcaba profundamente su visión del mundo. Para Unamuno, la verdadera fe no era la del dogma o de la certeza absoluta, sino aquella que enfrentaba la duda sin rendirse. El filósofo creía que la razón sola no podía dar sentido a la vida, ni a la muerte. La ciencia explicaba el cómo de las cosas, pero no el por qué. Esa distinción lo separaba de la mayoría de los intelectuales de su época, que buscaban en la razón y el progreso la respuesta a todos los misterios. Unamuno veía en la fe algo esencial, una chispa vital que impulsaba al ser humano a seguir luchando, incluso cuando la lógica señalaba lo absurdo. Entre sus pensamientos más marcados está la idea de que la fe verdadera es, paradójicamente, una fe sin garantías. Es un salto en la oscuridad, una decisión libre y apasionada incluso cuando no se tiene certeza. Lo expresaba con una intensidad casi poética. La fe no es el fin del conocimiento, es el comienzo de todo lo que es humano. A pesar de su lucha interior, Unamuno era un hombre de acción. Su influencia trascendía los muros de la universidad y alcanzaba los pasillos del poder, los salones de la política y las tertulias literarias. Se convirtió en una voz respetada y controvertida, defensor de una España que pudiera preservar sus valores espirituales sin renunciar al progreso. Pero, a cada avance público, su crisis íntima aumentaba. En sus cartas y ensayos,
Confesaba que la duda lo acompañaba como una sombra constante y que muchas noches las pasaba en vela, debatiendo consigo mismo la existencia de Dios y el sentido de la vida. En esta etapa de la vida, Unamuno simbolizaba el alma de la generación que se veía dividida entre el viejo mundo de la fe y el nuevo mundo de la razón. No quería abdicar de ninguno de los dos, ni rendirse al nihilismo que amenazaba a muchos pensadores. Su era una lucha por el equilibrio, un equilibrio que, a veces, parecía imposible. Esa dualidad interna transformó su obra en un legado único. No solo un testamento intelectual, sino una invitación a la humanidad para no tener miedo a la duda, para abrazar el conflicto y así encontrar una fe más humana, más verdadera. A medida que España se sumergía en crisis políticas y sociales, Unamuno también sentía el peso del destino de su país. Era un hombre preocupado por el futuro de su patria y sabía que su propia búsqueda existencial reflejaba un problema colectivo. ¿Cómo vivir con sentido en tiempos oscuros? La tensión que vivía en su interior fue el terreno fértil para sus escritos y discursos más célebres. Su mente brillante no se conformaba con respuestas simples. Exigía una verdad que fuera al mismo tiempo racional y espiritual, capaz de acoger el dolor, la esperanza y el misterio de la condición humana. Extraordinario ocurrió en sus últimos textos. El hombre que le gritó a Dios comenzó a encontrar una nueva forma de fe. No una fe ciega, no una fe sin dudas, sino algo mucho más profundo. En Tinoz, su último diario, escribió: «Aprendí que el silencio de Dios no es su ausencia. Es el espacio que Él crea para que podamos encontrar nuestra propia voz. La duda no es enemiga de la fe. Es su compañera necesaria. Y así llegamos a la verdad, más profunda que Unamuno descubrió en su camino. Por eso, no es sorpresa que su trayectoria tomara un rumbo inesperado. Un camino que lo llevaría al enfrentamiento directo con el silencio de Dios y a un choque político y filosófico que marcaría para siempre su vida y su legado. Pero esa historia, profundamente humana y conmovedora, aún está por venir. Con esta tensión creciente entre su mente y su corazón, entre la razón y la fe, damos un paso adelante para comprender la verdadera dimensión del hombre que gritó a Dios y nunca dejó de buscar. El tercer acto de la vida de Miguel de Unamuno está marcado por la sombra oscura de la crisis existencial que lo consumió, un abismo donde fe y duda se enfrentaban como enemigos mortales. España, dividida por la guerra civil, reflejaba en el caos político la turbulencia interior de aquel hombre que siempre buscó un sentido mayor. El peso del silencio de Dios y el ruido ensordecedor de la razón parecía sofocar la esperanza que antes brillaba en su corazón. En los años previos a la guerra, Unamuno adoptó una postura cada vez más crítica frente al gobierno autoritario de Francisco Franco. Su defensa de la libertad, la democracia y el pensamiento libre lo pusieron en ruta de colisión con las fuerzas del régimen, que no aceptaban cuestionamientos, mucho menos una voz que, aunque dudara, mantenía viva la llama de la fe. Fue en ese contexto que el filósofo vivió su momento más dramático, el exilio. En 1936, tras un discurso inflamado en la Universidad de Salamanca, donde denunció la violencia y el fanatismo, fue apartado de la cátedra y enviado al exilio interno, una especie de prisión domiciliaria que lo dejó aislado y silenciado. El hombre que amaba gritar a Dios se vio obligado a callar su voz en medio del ruido de la opresión. Ese exilio, sin embargo, no silenció sus dudas ni apagó su búsqueda espiritual. Por el contrario, fue en ese aislamiento forzado donde la profundidad de su angustia se hizo más visible y punzante. Se encontró frente a un Dios aparentemente ausente, un silencio aplastante que parecía desafiar la propia existencia. En cartas y escritos, confesaba el dolor de no sentir la presencia divina, de enfrentar el misterio sin consuelo ni respuesta. Unamuno comprendió que la fe no era una cuestión de certezas, sino de resistencia interior. El coraje de seguir, creyendo a pesar del vacío y de la oscuridad.
Su experiencia en el exilio simboliza, para muchos, el drama del ser humano ante el misterio de la vida. La lucha entre la desesperanza y la esperanza, entre el grito y el silencio. Al mismo tiempo, su crisis existencial lo llevó a reflexiones profundas sobre la identidad, el tiempo y la muerte. Para Unamuno, la muerte no era el fin, sino un misterio a enfrentar con valentía. Decía que el verdadero desafío de la fe era aceptar la finitud humana sin perder el deseo de eternidad. En ese período sombrío, sus palabras se convirtieron casi en una plegaria desesperada y al mismo tiempo en un testimonio de resistencia. La soledad del exilio reveló la fuerza de su alma, capaz de enfrentar el silencio de Dios y encontrar, incluso en la ausencia, un sentido de lucha y esperanza. A pesar de la represión, nunca abandonó su papel de intelectual comprometido. Su voz seguía resonando en pequeños círculos, entre amigos y discípulos, inspirando a aquellos que, como él, se negaban a sucumbir al desaliento y a la resignación. Esta etapa de la vida de Unamuno es un testimonio del poder de la fe cuando es puesta a prueba hasta el límite, no como certeza, sino como un acto de coraje radical. La fe que sobrevive al silencio y a la duda no es una debilidad, sino la más alta expresión de la resistencia humana. El exilio y la crisis se convirtieron en el campo de batalla donde el filósofo enfrentó el abismo existencial, el momento decisivo que definiría el sentido de su vida y obra. Aquí es donde el hombre que gritó a Dios mostró su mayor fuerza, la de no perder la fe aun cuando todo parecía perdido. La trayectoria de Miguel de Unamuno nos enseña que la verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino el coraje de mantenerse firme en el conflicto interior, de seguir buscando aunque las respuestas no lleguen. Es una invitación para todos nosotros que ya hemos enfrentado el silencio y la oscuridad. Y así, después de este periodo de sufrimiento y reflexión, llegamos al último capítulo de su camino, un momento de reconciliación profunda con el misterio de la vida y de la fe, un desenlace que nos ofrece una lección poderosa sobre resistencia, esperanza y amor. Después de los años turbulentos de crisis y exilio, Miguel de Unamuno llegó a una etapa fundamental de su camino, la reconciliación con el misterio de la vida y de la fe. No se trata de una resolución simple ni de una victoria definitiva sobre las dudas, sino de un encuentro profundo con la complejidad de la existencia, donde el hombre aprende a convivir con la paradoja y a aceptar el silencio de Dios como parte del camino. En los últimos años de su vida, Unamuno mostró una serenidad que contrastaba con el fuego inquieto de la juventud y el tormento del exilio. Comprendió que la fe verdadera no exige la ausencia de la duda, sino la aceptación de la incertidumbre. Para él, el misterio era el mismo corazón de la espiritualidad, una invitación a abrazar la vida en toda su profundidad, incluyendo el sufrimiento, la muerte y el silencio divino. Esa aceptación no fue resignación, sino un acto radical de coraje y amor. Unamuno comenzó a ver la existencia como un drama en que el hombre es llamado a asumir su condición finita con dignidad, enfrentando el absurdo y la soledad con esperanza. Su fe se volvió más humana, menos dogmática y más abierta a la experiencia individual. En sus últimas obras y discursos, reforzó la idea de que la verdadera fe nace del amor y de la lucha, no de la certeza o del consuelo fácil. Dijo, en 1900, en una de sus frases más emblemáticas, que la esperanza es el sueño del hombre despierto. Ese sueño es lo que mantiene vivo el espíritu, incluso ante las mayores pruebas. Unamuno también enfatizó la importancia del diálogo entre la razón y la fe, insistiendo en que ambos son necesarios para una vida plena. No se puede despreciar la duda, ni abandonar la búsqueda de sentido. Esa tensión, para él, es el motor del crecimiento espiritual e intelectual. En el ámbito político y social, incluso en sus últimos años, continuó defendiendo la libertad y la justicia, consciente de que la fe verdadera también se manifiesta en el compromiso con el prójimo y en la lucha contra la opresión. Su voz, aunque debilitada por la edad y la enfermedad, seguía inspirando resistencia y esperanza.
La reconciliación con el misterio trajo a Unamuno una especie de paz interior que no significaba ausencia de conflicto, sino la sabiduría de aceptar lo que no puede cambiarse y el coraje para transformar lo que está a su alcance. Al mirar atrás podemos ver que la vida de Miguel de Unamuno es un ejemplo raro y valioso. El hombre que se atrevió a gritar a Dios, desafiar el silencio y no perder la fe. Su trayectoria nos invita a abrazar nuestra propia inquietud, a valorar la lucha interna como parte esencial de la existencia y a reconocer que, en la duda y en el misterio, puede nacer una fe más verdadera, más humana. Este es el legado que nos deja. Una invitación a vivir con intensidad, a buscar la verdad sin miedo y a encontrar sentido incluso cuando las respuestas parecen inalcanzables. La vida de Miguel de Unamuno nos presenta un guión intenso, profundo y lleno de matices, que trasciende la mera biografía para convertirse en una lección universal sobre la condición humana. Al mirar su trayectoria, desde la juventud brillante y llena de fe, pasando por el abismo de la duda y el exilio, hasta la reconciliación madura con el misterio, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fe, el silencio y la resistencia interior. Unamuno nos mostró que gritar a Dios no es un acto de rebeldía vacía, sino una expresión legítima del alma que busca sentido. Su grito resuena como la voz de tantos que enfrentan dudas profundas, que viven en conflicto con la ausencia de respuestas, pero que aún así se niegan a rendirse. La lección más poderosa que nos deja es el coraje de seguir creyendo, incluso cuando el silencio parece aplastante. La fe verdadera no es la que todo explica o promete certezas, sino la que persevera en el conflicto, que abraza el dolor y que encuentra fuerza en la propia fragilidad. Este es un llamado para todos nosotros, vivir la fe como un proceso dinámico, marcado por la duda y la esperanza. Es una invitación a no temer al vacío, sino a reconocer que, muchas veces, es allí donde reside el espacio para el encuentro con el misterio mayor. A lo largo de su vida, Unamuno también nos recuerda que la fe no está separada de la acción y el compromiso. Se manifiesta en el compromiso con el mundo, en la búsqueda de justicia, libertad y dignidad humana. La espiritualidad auténtica es inseparable de la responsabilidad social. Por eso, el camino del hombre que gritó a Dios es un legado de resistencia, una resistencia que nace del silencio, de la duda y de la lucha, y que nos desafía a no perder la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Ahora, si te has identificado con esta historia que tocó tu alma y tu mente, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Así, ayudas a difundir este poderoso mensaje a más personas que, como nosotros, buscan entender el misterio de la fe y de la existencia. Y no olvides, compartir el video es una forma de mantener viva la llama de la esperanza y de la reflexión. Tu participación es fundamental para que juntos podamos continuar esta conversación tan necesaria. Gracias por estar aquí hasta el final. Que el coraje de Unamuno inspire tu propio camino, el camino de gritar, de dudar, pero sobre todo, de nunca perder la fe. Imagina a un joven inquieto, con ojos que brillan de pasión, absorbiendo cada palabra de filosofía y teología como si su alma dependiera de ello. Ese era Miguel de Unamuno en su juventud, un espíritu ardiente, lleno de fe y sediento de respuestas sobre el sentido de la vida y de la existencia. Nacido en 1864, en una pequeña ciudad de España, Unamuno pronto mostró una inteligencia fuera de lo común. Desde joven, se dedicó a los estudios, fascinándose con la literatura, la filosofía y, sobre todo, con la búsqueda espiritual que marcaría su vida. Para él, la fe no era solo un dogma para repetir, sino una experiencia viva, un fuego que alimentaba su corazón y su mente. En la Universidad de Salamanca, donde pronto se convertiría en profesor y rector, Unamuno era conocido por sus ideas innovadoras y su capacidad para involucrar a sus alumnos con cuestiones profundas sobre Dios, el hombre y el universo. Defendía que la fe verdadera nace de la lucha interior, del cuestionamiento constante
y no de la aceptación pasiva. Esa etapa de su vida puede describirse como un momento de intensa esperanza y certeza juvenil, incluso frente a las incertidumbres del mundo. Veía en Dios una presencia viva que respondía a las angustias del ser humano, una fuerza que inspiraba coraje para enfrentar las dificultades y los desafíos. Pero, al mismo tiempo que esa fe ardía en su interior, las dudas empezaban a insinuarse. No eran dudas superficiales, sino aquellas que llegan para desestabilizar todo lo que creemos sólido. Y fue esa tensión entre fe y duda la que moldearía el carácter y la obra de Unamuno. Para él, el verdadero creyente no es quien ignora el sufrimiento y las preguntas sin respuesta, sino quien elige mantenerse firme aún ante el silencio y la oscuridad. Un hombre que grita a Dios, no porque haya perdido la fe, sino porque su fe es tan intensa que no teme cuestionar. Esa inquietud lo llevó a escribir obras que desafiaban la tradición, abriendo espacio para un diálogo honesto entre la razón y la fe, entre el escepticismo y la esperanza. Sus palabras no eran solo para los eruditos, sino para cualquiera que haya sentido el peso del misterio de la existencia. En ese periodo, Unamuno también se acercó a movimientos intelectuales que buscaban modernizar la cultura española, siempre con la mirada puesta en la dignidad del ser humano y su relación con lo divino. Su figura era, por tanto, la de un joven intelectual con una misión clara: encontrar sentido donde muchos solo veían vacío. El joven Unamuno no se conformaba con respuestas fáciles. Creía que el verdadero encuentro con Dios solo podía ocurrir en la lucha, en la duda y en el grito desesperado que, paradójicamente, confirma la fe más profunda. Esta fase inicial nos muestra a un hombre que, a pesar de su juventud, ya cargaba con el peso existencial que lo acompañaría durante toda su vida. Una llama encendida que jamás se apagaría. Ahora, avancemos a la siguiente etapa de esta trayectoria: el comienzo de la crisis interior y los profundos conflictos que harían a Unamuno cuestionar todo aquello en lo que creía. La pasión y la fe que incendiaron al joven Miguel de Unamuno comenzaron a transformarse poco a poco en una tormenta interna. Esa certeza vibrante dio lugar a una lucha silenciosa, profunda y angustiante. Un conflicto entre el deseo de creer y la creciente sensación de vacío frente al silencio de Dios. Esta fase de la vida de Unamuno está marcada por una paradoja inquietante. Cuanto más buscaba respuestas definitivas, más se sentía envuelto en dudas e incertidumbres. Lo que parecía ser un camino claro y recto se convertía en un laberinto complejo, donde la razón y la fe se enfrentaban sin cesar. Durante los años en que consolidaba su carrera académica, Unamuno no ocultaba su tormento. En sus obras comenzaba a revelar el lado oscuro de esa crisis: el miedo a la nada, la angustia por la ausencia de sentido, el desespero ante la posibilidad de que Dios estuviera ausente o indiferente. Escribió que la duda no es enemiga de la fe, sino su compañera inseparable. Para Unamuno, la verdadera fe es aquella que resiste el miedo a la muerte, la ausencia de respuestas y el silencio divino. Es la fe que se mantiene incluso cuando no hay consuelo, incluso cuando la esperanza parece desvanecerse. El conflicto interior de Unamuno lo llevó a confrontar lo que muchos evitaban: el abismo del existencialismo. Se convirtió en un precursor de las grandes cuestiones filosóficas que más tarde influenciarían a pensadores como Sartre y Camus, al explorar el sufrimiento, la duda y el absurdo de la condición humana. Pero esta crisis no fue solo intelectual, también tuvo un costo emocional profundo. Unamuno vivía días marcados por una tristeza silenciosa, un aislamiento interno que lo distanciaba de amigos, familiares e incluso de su propia fe original. En ese periodo, experimentó momentos de desesperación intensa, en los que parecía gritar al vacío, a un Dios que no respondía. Ese grito, que puede sonar como un acto de rebeldía, es en realidad un gesto de fe radical, la negativa a rendirse, incluso sin garantías. Unamuno comprendía que la duda era una parte esencial de la existencia humana,
y que vivir sin ella sería una ilusión. Su pensamiento nos invita a aceptar la fragilidad del conocimiento y a abrazar el misterio, aunque cause dolor. Esta etapa de la vida de Unamuno puede verse como un proceso de deconstrucción, en el que se vio obligado a cuestionar todo aquello que lo sostenía, para quizás reconstruir una nueva forma de creer. La inquietud del filósofo estaba entrelazada con los acontecimientos turbulentos de la España de la época, un país dividido, inmerso en conflictos políticos y culturales que reflejaban a escala social los dilemas personales de Unamuno. Fue en este contexto que el escritor pasó a posicionarse como una voz crítica y resistente, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el político. Su exilio, que vendría después, tuvo raíces en esta fase de oposición y conflicto, pero antes del exilio, esa lucha interna, marcada por la tensión entre fe y duda, definiría la obra y la personalidad de Unamuno de manera definitiva. Nos deja un legado fundamental, el coraje de enfrentar el silencio de Dios y, aún así, seguir gritando, buscando sentido. Así, desde la juventud apasionada hasta la crisis existencial, la trayectoria de Unamuno nos revela la complejidad de la fe humana, no como una certeza inmutable, sino como un viaje lleno de preguntas, miedos y, sobre todo, resistencia. La vida de Miguel de Unamuno tomó un rumbo doloroso y dramático, cuando la crisis espiritual se agravó en medio del escenario político turbulento de España. La Guerra Civil Española y las tensiones que la precedieron no fueron solo un trasfondo histórico, sino un reflejo del caos que se instalaba dentro de su propio ser. El exilio que Unamuno enfrentó no fue solo un alejamiento físico del país que amaba, sino un exilio interior, un aislamiento forzado que intensificó su conflicto con el silencio de Dios y con el destino humano. Este periodo estuvo marcado por angustia, soledad y una sensación aplastante de abandono, tanto por parte de los hombres como de lo divino. En Salamanca, ciudad donde Unamuno era una figura respetada y un líder intelectual, enfrentó censura y persecución por sus posturas críticas al régimen y por su defensa de la libertad. Su enfrentamiento público con las autoridades políticas fue un grito desesperado contra la opresión y la injusticia, pero también una manifestación de su profundo dilema espiritual. El exilio, aunque doloroso, se reveló como un tiempo de profunda reflexión y escritura intensa. Aislado, Unamuno se sumergió aún más en sus dudas y meditaciones sobre la existencia, el sufrimiento y la búsqueda de Dios. Cuestionaba no solo la política, sino la misma esencia de la fe en medio del sufrimiento humano. En esos momentos el silencio de Dios parecía absoluto, una ausencia que dolía más que cualquier palabra, pero incluso en ese vacío, Unamuno se negaba a rendirse. Su grito se transformó en una forma de resistencia, un acto de coraje que desafiaba tanto a los hombres como al misterio divino. Escribió cartas, ensayos y discursos que reflejaban esa lucha feroz. En muchos momentos, sus palabras son un llamado al amor, a la justicia y a la misericordia, pero también una amarga acusación contra el abandono y el sufrimiento que presenciaba. La metáfora del grito hacia Dios nunca fue tan real en su vida. No era un grito de ira vacía, sino un clamor cargado de fe y esperanza, una insistencia en buscar significado a pesar del dolor y del silencio. Durante el exilio, Unamuno también encontró en la literatura una forma de expresión y resistencia. Sus obras de ese período están marcadas por una profundidad emocional intensa, donde el conflicto entre razón y fe se muestra más vívido que nunca. Además del aspecto personal, el exilio de Unamuno simboliza la lucha de muchos que se vieron alejados de sus hogares, sus creencias y sus comunidades durante tiempos de crisis. Él personifica el dolor del desplazamiento, la incomprensión y el aislamiento, pero también la fuerza que puede surgir de la resistencia interior. Unamuno nos enseña que la fe verdadera no es la que permanece cuando todo está claro y tranquilo, sino la que sobrevive a la oscuridad, al miedo y a la duda. Es esa fe que, aunque sin respuestas, elige continuar, gritando al silencio,
buscando luz donde todo parece apagado. El exilio no fue el fin de ese camino, sino un punto de inflexión, un momento en que Unamuno, confrontado con la ausencia de certezas, comenzó a reconciliarse con el misterio de la vida y de la fe, abriendo espacio para una nueva comprensión, más humilde, más profunda y más verdadera. Así, incluso en las horas más oscuras, la llama de la fe no se apagó. El hombre que gritó a Dios continuó buscando, resistiendo y amando, mostrando que la verdadera espiritualidad nace del coraje de permanecer en el abismo, sin perder la esperanza. Después de los años turbulentos de duda y exilio, Miguel de Unamuno llegó a un punto donde las preguntas comenzaron a encontrar un nuevo tipo de respuesta. No aquellas que eliminan el misterio, sino las que lo acogen con humildad y valentía. Esa reconciliación no significó el fin de su inquietud, sino la aceptación de que el misterio forma parte de la existencia humana y de la propia fe. Al regresar, aunque momentáneamente, a su amada Salamanca, Unamuno llevaba en la mirada y, en el alma, la marca de sus luchas internas. Ya no era el joven idealista de antaño, ni el grito desesperado y solitario en el silencio, sino un hombre transformado por el propio encuentro con el abismo. Sus obras finales reflejan ese cambio profundo. En sus textos la duda no desaparece, sino que se ve como parte esencial de la experiencia religiosa y humana. La fe para Unamuno es menos sobre certezas y más sobre resistencia, una elección diaria de seguir creyendo, incluso cuando las respuestas son evasivas o inexistentes. Escribió que el secreto de la existencia quizá no sea entender a Dios o el sentido de la vida, sino vivir con la conciencia de ese misterio, con humildad y amor. Esta visión trae una serenidad que no elimina la angustia, sino que la transforma en fuerza creativa y en fuente de esperanza. Unamuno comenzó a valorar la búsqueda en sí misma, el camino y no el destino. Su fe pasó a ser un diálogo continuo, un grito que nunca se calla, pero que también escucha, espera y acepta el silencio como parte de la respuesta. Esa reconciliación fue acompañada de una mirada más compasiva hacia el sufrimiento humano y la fragilidad de la existencia. Unamuno entendió que la fe verdadera nace no de la perfección, sino de la imperfección y la lucha. En sus últimas reflexiones, destacó la importancia de la esperanza y la resistencia interior como actos sagrados, que dan sentido a la vida, incluso frente a la muerte y a la aparente ausencia de Dios. Ese momento final de su trayectoria nos muestra a un hombre que aprendió a convivir con sus dudas sin perder el amor por la vida y la humanidad. Un hombre que, aunque gritó a Dios, nunca dejó de creer. Su historia es una invitación para todos nosotros que, en algún momento, sentimos el peso del silencio y la duda. Una lección poderosa sobre cómo mantener viva la fe en la oscuridad y sobre la fuerza que reside en continuar, incluso cuando no se ve el camino. Unamuno nos inspira a ver la fe no como una respuesta definitiva, sino como un viaje valiente y eterno, donde el misterio es aceptado y la esperanza nunca muere. Con este desenlace, cerramos el ciclo de la vida de Miguel de Unamuno, del fuego, de la juventud a la crisis profunda, pasando por el exilio y culminando en una fe renovada por el misterio y la resistencia. Si la historia de Miguel de Unamuno tocó tu corazón, trajo preguntas, dudas o incluso una nueva forma de mirar la fe y el silencio, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal ahora para no perder ningún video que traiga estas historias profundas, llenas de significado e inspiración. Deja tu like para mostrar que quieres más contenidos que hablen de nuestra lucha interior, de la búsqueda del sentido y de la fuerza que nace de la fe, incluso en los momentos más difíciles. Y por favor, comparte este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje, porque el coraje de Unamuno puede ser la luz que guíe otras almas en el camino de la duda y la esperanza. Juntos, continuaremos este viaje de resistencia, fe y descubrimiento. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Hasta el próximo video.